Bendiciones estudiantes, damos comienzo a la clase número 4 de Doctrina, comenzando hoy en la lección número 6, titulada El hombre y su caída. Ponga debajo primer ítem o primer punto. A. El instrumento de su caída. Génesis capítulo 3, versículo 1. Repito. Primer punto, el A. El instrumento de su caída. Génesis capítulo 3, versículo 1. Y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Repito, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Quién fue el culpable de ella? Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 y 10. Apocalipsis 12, versículo 9 y 10. Y dice así. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Repito, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Abra también su Biblia en 2 capítulo 11, versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Repito, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Con esos versículos consideramos el primer punto titulado El instrumento de su caída. En este caso, la serpiente. Siguiente ítem, B. Su sutileza de la caída. Repito, siguiente ítem, el B. Su sutileza de la caída. Abajo, 1. Una pregunta, decepción. Génesis 3:1. ¿Qué es lo que Dios prohibió? Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Aquí viene la pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Habrá también Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Y dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal,
no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Repito, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Punto número 2 de este mismo ítem B. Una mentira. Génesis capítulo 3, versículo 4. Punto número 2. Génesis capítulo 3, versículo 4. Considerando una mentira. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Repito, estamos considerando una mentira. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Siguiente ítem, el C. Ellos comieron de la fruta. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo se llama ese acto? Pregunta. Abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Repito, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Siguiente ítem, el D. Los resultados de la caída. 2 puntos abajo. 1. Sus ojos fueron abiertos. Génesis capítulo 3, versículo 7 y versículo 22. Repito, punto número D, los resultados de la caída. Abajo, primer punto, sus ojos fueron abiertos. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 22. Y dice así, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Repito, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Repito, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. En el mismo ítem, vieron 3 cosas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Repito, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Punto número 2.
sabían que estaban desnudos. Génesis capítulo 3, versículo 7. Repito, punto número 2. Sabían que estaban desnudos. Abra su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Abajo, punto número 3. Tuvieron miedo de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10. Repito, punto número 3. Tuvieron miedo de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10. Dice el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 10. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Punto número 4. Ellos evadieron de la responsabilidad. Génesis capítulo 3, versículos 12 al 13. Ellos evadieron de la responsabilidad. Génesis capítulo 3, versículo 12 al 13. Y dice así. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Repito. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Punto número 5. Maldición vino sobre la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 14. Repito. Maldición vino sobre la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 14. Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3 de Génesis, versículo 17. Y dice así. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Repito. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Punto número 6. Trabajo servil. Génesis capítulo 3, versículos 19 y 23. Repito, punto número 6. Trabajo servil. Génesis capítulo 3, versículos 19 y 23. Dice así, el 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del de Edén, para que labrase la tierra
de que fue tomado. Su contraste está en Génesis capítulo 2, versículo 8. Su contraste está en Génesis capítulo 2, versículo 8, 9 y 15. Repito, su contraste está en Génesis capítulo 2, versículo 8, 9 y 15. Dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Siguiente punto, número 7. Fueron expulsados del huerto. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Repito, punto número 7. Fueron expulsados del huerto. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Y dice: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su vida, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Siguiente ítem, punto número 8. ¿Cuál de ellos fue el transgresor? Pregunta. Punto número 8. ¿Cuál de ellos fue el transgresor? Primera de Timoteo 2, 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y dice así: Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Repito, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Siguiente punto, número 9. La muerte. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice: Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3 de Génesis, versículo 19. Capítulo 3 de Génesis, versículo 19. Y dice: Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Véase también Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Repito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Siguiente punto, número 10. El pecado fue transmitido a su progenie. Génesis capítulo 5, versículo 3. Repito,
el pecado fue transmitido a su progenie. Génesis capítulo 5, versículo 3. Y dice así: Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Repito. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Repito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice así: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Repito. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Capítulo 7 de Romanos, versículo 17. Capítulo 7 de Romanos, versículo 17. Y dice: De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Repito. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Continúa en el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Repito. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. También vemos el versículo 20, 23 y 24 de este capítulo. Dice el 20: Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Repito. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siguiente y último punto de la lección número 6. El juicio sobre todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículos 16 y 18. Último punto de la lección número 6, titulado El juicio sobre todos los hombres. Romanos 5, versículo 16 y 18. Y dice: Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Repito, estamos considerando el juicio sobre todos los hombres. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y por último, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Repito. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pasamos a la lección 7, titulado La naturaleza del hombre caído. Repito, lección 7, titulado La naturaleza del hombre caído. Ponga como subtítulo 1. Testimonio de Moisés. Abajo. A. Miedo. Génesis capítulo 3, versículo 10. Repito, ponga como subtítulo 1. Testimonio de Moisés. Abajo. A. Miedo. Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis capítulo 3, versículo 10. Y dice así: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Repito, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Siguiente ítem: enojo. Génesis capítulo 4, versículo 5 al 8. Génesis capítulo 4, versículo 5 al 8. Y dice así: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Siguiente ítem: engañoso. Abra su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 12 al 13. Génesis capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice así: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Siguiente ítem: homicida. Génesis capítulo 4, versículo 8. Reitero. Siguiente ítem: el de homicida.
Génesis capítulo 4, versículo 8. Dice así: Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Siguiente ítem. Mentiroso. Génesis capítulo 4, versículo 9. Mentiroso. Génesis capítulo 4, versículo 9. Y dice: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Siguiente ítem. Fugitivo, coma, vagabundo. Génesis capítulo 4, versículo 12. Génesis capítulo 4, versículo 12. Dice así: Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Repito, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Siguiente y último ítem de este punto 1. Muy perverso. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón, como descrito aquí, representa la vida del hombre viejo. Ha llegado a corromperse. La palabra de Dios puede partir espíritu, alma y cuerpo. No podemos nosotros aprender a discernir, sino por el Espíritu de Dios. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice así la palabra de nuestro Dios: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siguiente punto, titulado El testimonio de Jesucristo. Terminamos el punto número 1, que era testimonio de Moisés. Ahora vamos a ver el punto número 2, el testimonio de Jesucristo. Primer ítem: 13 denuncias. Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. Y dice: Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La pregunta es: ¿de dónde proceden estos males? Y ahí consideramos
las 13 denuncias a la carne que da testimonio Jesucristo. Siguiente punto 3. Testimonio de Pablo. Siguiente punto, el número 3, titulado Testimonio de Pablo. Abajo, primer ítem. 17 denuncias. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo se llaman estas? Aquí el apóstol muestra que la ley no puede mantener salvo al hombre. Siguiente ítem. 24 denuncias. Romanos, capítulo 1, versículo 20 al 32. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 20 al 32. Y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estas muestran la necesidad absoluta de la justicia. ¿Qué es lo que perdió Adán con su caída? Siguiente ítem. 16 denuncias. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 18. Capítulo 3 de Romanos,
versículo 9 al 18. Y dice así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio, de Dios. ¿Quiénes están incluidos? Aquí Pablo enseña que nadie puede ser salvo por guardar la ley. Siguiente punto, número 4. Testimonio de Santiago. Repito, siguiente punto, el cuarto, testimonio de Santiago. Ya consideramos el primer punto, el de Moisés. El segundo punto, el testimonio de Jesucristo. El tercer punto, el testimonio de Pablo. Y ahora el cuarto punto, el testimonio de Santiago. Primer ítem: 10 denuncias. Santiago, capítulo 3. Estudie cuidadosamente el capítulo. La lengua es el índice de nuestra condición interior. Repito, 10 denuncias. Santiago capítulo 3. Estúdielo cuidadosamente al capítulo como estudiante. La lengua es el índice de nuestra condición interior. Ahí va a ver las 10 denuncias en Santiago capítulo 3. Quinto punto, titulado Destrucción final del hombre caído. Repito, destrucción final del hombre caído. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Repito, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La duración de la destrucción es eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Ponga como ítem: la duración de la destrucción es eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo comparamos con segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al 8. Lo comparamos con segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al 8. Y dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También abra su Biblia en Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 26 al 31. Y dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Habrá también en Mateo, capítulo 25, versículo 46. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46. Y dice: e irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Repito: e irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Habrá también el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. Y dice así la palabra de nuestro Dios: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Repito: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La vieja creación, el hombre natural sin Dios, se encuentra totalmente sumergido en la maldad. Aquí hay un total de 89 denuncias contra ella, las que hemos considerado en los diversos versículos. Hay otras, como dice el apóstol Pablo, pero no están mencionadas. Hemos dejado nuestra maldad porque algo fue puesto en nosotros, y no porque algo fue quitado de nosotros. Y es Cristo en nosotros, lo que marca la diferencia. Vamos a enseñarlo al mundo, mi hermano. Empezamos la lección número 8, titulado El hombre redimido. Repito, lección número 8, titulado El hombre redimido. Abajo, la redención planeada antes de las edades. No fue una idea nueva. La redención fue planeada antes de las edades. Primer punto. Observe el consejo divino. Hechos, capítulo 2, versículo 23.
Repito, Hechos, capítulo 2, versículo 23. Y dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Abra también su Biblia en Romanos, capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice así la palabra de nuestro Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Siguiente ítem. Predestinado, coma, predeterminado. Repito, siguiente ítem, titulado, predestinado, coma, predeterminado. Abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Siguiente ítem, titulado Vida Eterna Prometida. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Reitero, siguiente ítem, el número 3, titulado Vida Eterna Prometida. Abra su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Repito, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Abra también en Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice así, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Repito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Siguiente ítem. Escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4, 5 y 11. Efesios capítulo 1, versículo 4, 5 y 11. Y dice así, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su de su voluntad. 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Siguiente y último ítem del punto número 1, titulado La redención indicada. Génesis capítulo 3, versículo 21. Repito, último ítem del primer punto,
titulado La redención indicada. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Repito, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sabemos que Dios les había quitado las hojas de higuera que representan la religiosidad, la apariencia, y son las obras propias, representan la justicia propia del hombre. Entonces Dios, para redimirlos por sus pecados, mató a animales y los cubrió con sus pieles. Esa fue la remisión de sus pecados. Eso aplacó la ira de Dios. Entonces eso es la redención indicada. En este caso, la muerte de animales. En nuestro caso, quien nos redimió fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Él fue el cordero inmolado, que fue la ofrenda, la remisión para aplacar la ira de Dios y nosotros estar en paz delante de Él, como nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien pagó el precio en la cruz. Pasemos al siguiente punto, que es una pregunta. ¿Quién es y qué son los redimidos? Repito, ¿quién es y qué son los redimidos? Vamos a estar considerando en este punto 4 ítems. Los voy a dictar ahora, después los vamos a ver uno por uno. El primero es los gentiles. El segundo es el alma. El tercero, el cuerpo. Y el cuarto, la tierra. Empezamos con el primer punto, los gentiles. En Gálatas, capítulo 3, versículo 11 al 14. Gálatas, capítulo 3, versículo 11 al 14. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es a los gentiles. También lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Repito, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. También vemos a los gentiles en Lucas, capítulo 2, versículo 32. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 32. Y dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Repito, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Siguiente ítem, titulado el alma. Salmos 49, versículo 8. Abra su Biblia en el Salmos 49, versículo 8. Y dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Repito,
porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. También lo vemos en el Salmo 34, versículo 22. Salmos 34, versículo 22. Y dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Repito, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Esto es el alma. Siguiente ítem, el cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Abra su Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 23. Y dice: Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. También lo vemos en Efesios, capítulo 1, versículo 14. La epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 14. Y dice: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Repito, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. También lo consideramos a este punto, titulado El cuerpo, en 1 Corintios 6:20. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y dice: Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Repito, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y por último, a este ítem lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, de este segundo punto, vemos la tierra, por último ítem de este segundo punto y de esta clase, vemos la tierra. Levíticos, capítulo 25, versículo 23. Levíticos, capítulo 25, versículo 23. Y dice: La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Repito, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Damos gracias a Dios por terminar la clase del día de hoy y continuaremos la siguiente clase en el siguiente punto titulado ¿De qué son ellos redimidos? Amén.